Buen día, profesora Astrid. Mi nombre es Julio Hernández y el día de hoy hablaremos sobre todo el contenido visto en la materia de antenas de propagación. Comencemos con la unidad que trata sobre conceptos y principios básicos de la antena y de la propagación. Comencemos definiendo lo que es una antena. Una antena es un dispositivo que es utilizado para enviar o recibir ondas. Está compuesto por un material conductor y se encarga de convertir la corriente eléctrica en ondas electromagnéticas. Luego tenemos el patrón de radiación. El patrón de radiación es la forma en la que es radiada la energía por la antena. Cabe destacar que para tener una buena comunicación entre las antenas, estas deben de estar ubicadas en el centro del patrón de radiación. Luego tenemos la ganancia. La ganancia es una función del tamaño, la frecuencia y la eficiencia de una antena. Mientras mayor sea la ganancia, mayor es la eficiencia de la antena. Existen diferentes formas de medir la ganancia, como lo son dB y dBi. El dB es la ganancia en relación a una antena dipolo y el dBi es la ganancia en comparación a una antena isotrópica. O se puede decir que es la ganancia en condiciones ideales. Cabe destacar que un dipolo estándar tiene 2.14 dBi, es decir, que si tenemos una antena que tiene 0 dB de ganancia, es equivalente a 2.14 dBi. Generalmente las antenas direccionales tienen más ganancia que una unidireccional, ya que estas antenas direccionales concentran su energía en un punto. Dentro de la ganancia existe una regla de 3 que quiere decir que por cada 3 dB de ganancia se duplica su potencia de salida y por cada 3 dB de pérdida se divide su potencia a la mitad. Por ejemplo, si tenemos 10 watts a la salida con 3 dB de ganancia, si aumentamos esos 3 dB a 6 dB tendríamos 20 watts de salida. Al contrario, si tenemos 3 dB de potencia y lo llevamos a 0 dB, entonces su potencia será reducida a 5 vatios. Luego tenemos la pérdida de retorno. Se refiere a la energía que refleja la antena y regresa al radio. Podemos decir que con que regrese el 10% de la energía es aceptable en una transmisión. Este es el primer parámetro que deberemos de tomar en cuenta al momento de instalar una antena, ya que si este parámetro supera este 10%, el radio o el dispositivo tendrán problemas con el tiempo, ya que la energía que retorna lo irá deteriorando poco a poco. Una manera de evitar que esto pase es calibrando la antena. Luego tenemos la polarización. La polarización es la orientación en el tiempo del campo eléctrico. Radiado con respecto a la dirección máxima de radiación. Esta polarización puede ser vertical, horizontal, circular o elíptica. Luego tenemos la directividad. La directividad se define como la relación entre la intensidad máxima de radiación en determinada dirección y la intensidad de radiación en una fuente isotrópica que irradia la misma potencia. Suponiendo que ambas irradian la misma potencia, en el diagrama de radiación se notará que una sobresale de otra. Esa diferencia que existe es la directividad. Luego tenemos la eficiencia. La eficiencia se define como la relación de la potencia total radiada por la antena y la potencia neta de sus terminales durante el proceso de radiación. Luego tenemos impedancia. La impedancia se define como la relación entre la tensión y la corriente de sus terminales de entrada. Dicha impedancia en general es compleja. La parte real se denomina resistencia de la antena y la parte imaginaria reactancia de la antena. Es ideal que la parte imaginaria de la impedancia sea nula, así de esta manera podemos tener una antena resonante. Luego tenemos el ruido en las antenas. El ruido es toda señal no deseada que se mezcla con la señal que se desea transmitir. Luego tenemos onda. La onda es la propagación de la perturbación de algunas propiedades del espacio. Por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico, magnético.
implicando un transporte de energía sin transporte de material. Las ondas tienen distintas propiedades. En general, se reflejan, se refractan, se difractan y se superponen. La reflexión quiere decir que cuando una onda choca con un objeto, rebota hacia el mismo medio en el que se inició, conservando todas sus propiedades. Luego tenemos la refracción. La refracción es la relación con el cambio de dirección que una onda experimenta al pasar de un medio de propagación. La velocidad de propagación depende del medio en el que se propaga y como consecuencia de ello se produce el cambio de dirección en dicha onda. Luego tenemos la difracción. La difracción es la propiedad que permite que una onda bordee los obstáculos, es decir, penetrar zonas donde en el caso de la luz, por ejemplo, corresponde la sombra. Luego tenemos la superposición. La superposición es cuando dos ondas se encuentran, combinan sus efectos en los puntos en los que coinciden y se refuerzan, se contrarrestan o incluso se anulan mutuamente en ese punto. Cuando las dos ondas se superponen, se dice que se ha producido una interferencia entre ellas. Luego tenemos sistema eléctrico de comunicación. Son aquellos sistemas que utilizando la electrónica están diseñados para enviar y recibir información. Se comprende de tres etapas: transmisora, medio de transmisión y la etapa receptora. Comencemos con el medio de transmisión. El medio de transmisión el medio de transmisión transporta las señales desde el transmisor al receptor y puede consistir en un par de cables conductores de cobre, puede ser cable de fibra óptica o el espacio libre. Las características de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por tres parámetros fundamentales, que son la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. La frecuencia es el número de ciclos completos en una unidad de tiempo. El tiempo para completar un ciclo se denomina periodo. Luego tenemos la longitud de onda, que es la distancia recorrida por la onda en un periodo. Y luego tenemos la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la velocidad con la que la onda recorre esa longitud de onda. Luego tenemos el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Servicios de radio. La instalación completa de los equipos de radio permiten la comunicación entre dos o más puntos. A ese sistema se le denomina sistema de radio. La transmisión de onda de radio se usa normalmente cuando no existen alternativas, cuando la distancia entre los dos puntos es muy grande o cuando el terreno no permite un sistema de transmisión por cable, ya sea coaxial o de fibra óptica. Entre los diferentes tipos de servicio de radio, tenemos algunos que tienen prioridad en el uso del espectro. Tenemos los servicios móviles aeronáuticos. Estos utilizan frecuencia HF, VHF y UHF. Los servicios móviles marítimos. Estos utilizan frecuencia MF y HF. Los servicios móviles terrestres. Estos utilizan HF, UHF. Los servicios de radionavegación, que utilizan toda la banda del espectro, ya sea BLF, LF, MF, HF o VHF. Luego tenemos la radiocomunicación. La radiocomunicación es toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas. ¿Qué son las ondas radioeléctricas? Son ondas electromagnéticas que se propagan al espectro sin una guía artificial y cuya frecuencia es convencionalmente inferior
a los 300 GHz. Estación radioeléctrica. La estación radioeléctrica es uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias necesarias para un servicio de radiocomunicación o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado. Estación espacial. La estación espacial situada en un objeto que se encuentra... Es un objeto que se encuentra o que está destinado a ir o que ya estuvo fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra. Estación terrena. Esta estación está situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la atmósfera, destinada a establecer la comunicación principalmente con estaciones espaciales. Ahora tenemos la radiocomunicación espacial. Es toda radiocomunicación que utilice una o varias antenas espaciales o uno o varios satélites. Luego tenemos la radiocomunicación terrenal, que es toda radiocomunicación distinta a la radiocomunicación espacial o de la radioastronomía. Luego tenemos la unidad 3, donde hablamos sobre los parámetros de transmisión y recepción. Acá ahondamos un poquito más en lo que es el espectro en el espectro electromagnético, que como lo dijimos anteriormente, se denomina así el conjunto de distribuciones eléctricas de las ondas electromagnéticas. Parte del espectro correspondiente a las ondas de radiocomunicaciones cubren los rangos entre 3 kHz y 300 GHz y se dividen de la siguiente manera. Muy baja frecuencia, que es BLF, baja frecuencia, que es LF, media frecuencia, que es MF, alta frecuencia, que es HF, muy alta frecuencia, que es VHF, ultra alta frecuencia, que es UHF, super alta frecuencia, que es SHF, y extra alta frecuencia, que es EHF. Las siglas no concuerdan. Las siglas no concuerdan con el nombre porque las siglas están en inglés. Ahora bien, cada antena tiene distintos parámetros que sirven para diferenciarlas. Estas propiedades se llaman parámetros de la antena. Hablamos un poco de estos parámetros. Tenemos el patrón de radiación, como mencionamos antes también, que el patrón de radiación es la representación gráfica de la radiación de una antena y está compuesto por dos planos: el plano de elevación, también conocido como el plano vertical, y el plano sumit, que este plano es muy importante ya que nos ayuda a determinar la ganancia de la antena. En este patrón de radiación podemos ver cómo está compuesta la onda. Y la onda está compuesta de distintas maneras o por distintos lóbulos, que son el lóbulo principal, que es el que contiene la dirección máxima de radiación, los lóbulos menores, que son todos aquellos lóbulos menores al principal. Luego tenemos los ceros o nulos, que son todos aquellos puntos en los cuales el patrón se anula. El ancho de haz de media potencia, que es la separación angular entre los puntos donde el lóbulo principal es igual a la mitad de su valor máximo. Y por último tenemos el lóbulo de atrás, que es el lóbulo diametralmente opuesto al principal. Tenemos la relación delante-atrás. La relación delante-atrás de una antena directiva es el cociente entre la directividad máxima y su directividad en el sentido opuesto. Luego tenemos la relación lóbulo principal al lóbulo secundario. La relación del lóbulo principal al lóbulo secundario es el cociente expresado en decibelios entre el valor del diagrama máximo de radiación y la dirección máxima del lóbulo secundario. Luego tenemos las regiones del campo. En una antena la potencia radiada está compuesta por una parte real y una parte imaginaria. La parte real es llamada potencia radiactiva
lo cual permite ser transferida a un medio, por lo tanto es la que se puede utilizar, mientras que la reactiva es la parte imaginaria. Y esta no puede ser transferida a los medios, simplemente se queda oscilando entre los campos. Las regiones se pueden dividir en tres. La región del campo cercano reactivo, que es la región del campo cercano radiante, también conocido como la región de Fresnel, y la región campo lejano, también conocida como la de Fraunhofer. La región del campo cercano reactivo es aquella inmediata, cercana a la antena, donde la potencia radiada está constituida en su mayor potencia reactiva. En esta región, la potencia reactiva es aproximadamente igual a la potencia radiactiva. Área efectiva. La antena extrae la potencia del frente de onda incidente, por lo que presenta una cierta área o capacitación. 16. Área efectiva. La antena extrae la potencia del frente de onda incidente, por lo que presenta una cierta área de captación o área efectiva, definida como la relación entre la potencia de entrega de la antena y su carga y la densidad máxima de la potencia de la onda incidente. Luego tenemos la razón de onda estacionaria. La impedancia de entrada se define como la impedancia que presenta la antena en sus terminales, es decir, el cociente entre el voltaje y la corriente en el conector. Si la antena está perfectamente acoplada a la línea de transmisión, entonces toda la energía que alcanza la antena es radiada. Si las dos impedancias no están adaptadas, la antena no aceptará en su totalidad la energía que entrega le entrega la línea de transmisión, por lo tanto no va a poder retransmitir todo. El ancho de haz de una antena se entiende como el ancho de haz a mitad de potencia. Se encuentra en el pico de la intensidad de la radiación, luego se localizan los puntos de ambos lados que presentan la mitad de la potencia de la intensidad del pico. Luego tenemos el ancho de banda. El ancho de banda es el rango de frecuencias que cumplen las características deseadas, a las cuales pueden ser la intensidad de potencia, la potencia radiada, el coeficiente de reflexión o el coeficiente de transmisión, la directividad. Luego tenemos la potencia de resección. Uno de los parámetros más importantes para la comprobación emitida del sistema de transmisión es precisamente la potencia de recepción, la cual depende de la energía disponible en el área efectiva de una potencia radiada. Y por último, entramos en la unidad 4, los tipos de antena. Comencemos hablando del dipolo. El dipolo consiste en dos elementos conductores, lo cual están alineados en el centro, y el radio, la distancia que tiene que tener este dipolo debe ser de lambda entre 2 o de la frecuencia entre 2. Luego tenemos la Yagi. La Yagi está formada por un dipolo y uno o varios directores y un reflector. Estos sirven para dar dirección a la onda. Luego tenemos la log periódica. Es una antena que se compone de una asociación de elementos radiantes semejantes, cuya distancia mutua y frecuencia de resonancia propia se hallan en progresión geométrica. Luego tenemos la antena bocina. Es una antena que consiste en una guía de onda en la cual el área efectiva se va incrementando progresivamente hasta un extremo abierto, que se comporta como una apertura. Luego tenemos cónicas y bicónicas. Esta antena es un conductor que se puede recibir o
que puede recibir o enviar señales a partir de dos matrices de forma cónica, una frente a la otra, formando una figura. Y luego tenemos la helicoidal, que es una antena con forma de selenoide, la cual presenta un comportamiento de alto ancho de banda y está compuesto por una hélice que es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un de diámetro constante, que es capaz de crear un campo magnético uniforme. Luego tenemos la de tipo plana. La antena plana es un diseño alternativo de antena llamado planar. Es la antena para recepción por satélite más compacta y menos molesta visualmente. Luego tenemos la parabólica. La parabólica se caracteriza por tener un reflector parabólico, por lo general configuración full duplex, proporcionando una ganancia desde los 20 dB hasta 30 dB, utilizada para radio de microondas y enlaces de comunicación satelital. Todas mencionadas anteriormente pueden clasificarse de dos maneras, de acuerdo a su geometría. Las antenas se clasifican como monopolo, dipolo, dipolo plegado, reflector parabólico, Yagi, entre otros. Y se pueden clasificar de acuerdo a su banda de frecuencia, que las tenemos LF, MF, HF o podemos decirlo en inglés también, que sería low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, entre otros. Luego tenemos la zona de Fresnel. La zona de Fresnel consiste en determinar qué zona del espacio entre el emisor y el receptor debe estar libre para evitar, en la medida de lo posible, este fenómeno de cancelación de fase. Existen distintas zonas de Fresnel. Está la zona 1, que es la que más afecta la intensidad de la señal, la zona 2, que afecta menos que la 1, la zona 3, que afecta menos que la 2, y así sucesivamente. Existen un número infinito de zonas, pero habitualmente se realizan los cálculos hasta la zona 3. Ahora pasemos con la explicación de las antenas vistas en nuestro día a día. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las antenas con las que nos topamos en el día a día. Comenzamos con la primera imagen, donde nos topamos con una antena parabólica. Eh, Esta, por lo que vi, esta sirve para la comunicación satelital. Normalmente trabaja a frecuencias microondas. Y por lo que vi, esta estaba trabajando para la televisión. O sea, tenía su función principal, estaba siendo utilizada para una empresa de televisión. Luego, en la segunda imagen, nos conseguimos con una antena dipolo, de dipolo simple. Esta se utiliza en radiofrecuencia y imagino que estaba para algo personal de alguna de la empresa que estaba ahí. Y luego teníamos también otra dipolo. Nos dimos cuenta de que la dipolo es muy utilizada. Normalmente es una de las más utilizadas. Y bueno, también se utiliza para radiofrecuencia, y a lo mejor también estaba para algo personal de la empresa. Alguna comunicación, envío de datos. Ahora, para concluir, a pesar de todo el trabajo, toda la investigación, todo lo que el aporte que se ha hecho en este trabajo,
a pesar de todo eso, aún nos quedamos cortos con respecto al tema, ya que este es un tema muy extenso y profundo. eh, de acuerdo a sus tipos, la historia y todos los avances que ha tenido. Eh, por eso, nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, con respecto a este tema, debemos estar en constante aprendizaje, en una constante búsqueda, eh, siempre actualizándonos para estar al día y saber siempre cuál va a ser, hacia dónde va encaminando este tema, qué será lo nuevo, para así siempre ofrecerle al cliente la mejor opción. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.